Hace algunos días participé en un evento que organizó la Organización Mundial para las Migraciones, en la que presentaron las estadísticas de las personas que por algún motivo salieron de su país, y los números son alarmantes. Somos aproximadamente 281 millones de personas, y digo que somos porque yo también soy migrante. Hace casi 9 años salí de Venezuela, mi país natal, hacia Costa Rica, a una aventura que jamás imaginé y que te contaré en otro momento, porque hoy quiero que reflexiones conmigo sobre este número de personas que han dejado su país y que seguramente aumentará aún más por la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos en diferentes partes del mundo. Las posibilidades de que tú mismo seas migrante son altas, e inclusive de que tengas en tu entorno cercano por lo menos a una persona que ha dejado su país. Puede que conozcas a esa persona por los estudios, por el trabajo o inclusive por la iglesia a la que asistes. Y me quiero valer de esa situación hoy porque sé que gracias a esas experiencias puedes entender algunas de las dificultades que enfrentamos quienes salimos de nuestro país para adaptarnos al nuevo lugar y construir una vida en el nuevo sitio. Y quizás te preguntes, ¿por qué María Teresa está hablando de eso hoy? ¿Qué tiene que ver con Dios? Y la respuesta es simple. Porque a Dios le importan los migrantes. Y en la carta a los Efesios, Pablo habló sobre esto. Este episodio forma parte de la serie En Cristo, que es básicamente un estudio sobre cada frase en la que Pablo nos enseña quiénes somos en Cristo, o en otras palabras, cuál es la identidad que Jesús nos da. Si estás escuchando esta serie por primera vez, te invito a escuchar desde el episodio 27 para que puedas aprender más sobre quién eres para Dios. No me quiero distraer ni distraerte del tema de hoy, los migrantes y Dios. Como te decía antes, Dios se preocupa por cada persona que ha tenido que dejar su país e iniciar una vida en otro lugar. Él conoce lo que eso significa porque el mismo Jesús tuvo que dejar su país y viajar a Egipto para que no lo mataran. Así que si alguien sabe de migración para proteger la vida, es Él. Inclusive, en la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que dejaron su país y fueron bendecidos por Dios. El más conocido es Abraham, pero también está Rebeca, la esposa de Isaac, Israel, el hijo de Isaac y Rebeca y su descendencia, Daniel y sus amigos, Esther y Mardoqueo, y muchos más que no tiene sentido mencionar, porque si no pasaría el día hablando de eso y creo que con esos ejemplos ya entiendes el punto. A Dios le importan los migrantes. Y Pablo nos enseña que no solo nos cuida y nos bendice, sino que nos da algo que va más allá de lo que podemos imaginar. ¿Tienes alguna idea? Te lo leo de Efesios 2:19 de la versión Dios habla hoy para que confirmes si fue lo que pensaste. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Exacto, Dios nos da una ciudadanía, nos da pertenencia, nos da eso que perdemos cuando dejamos nuestra tierra atrás. Derechos que creíamos que habíamos perdido para siempre por el simple hecho de ser extranjeros. La cuestión es que esa ciudadanía y esa pertenencia no viene determinada por las fronteras ni las naciones de este mundo, sino por la nación celestial. Y yo sé que eso de nación celestial suena un poco místico, pero es lo que dice el mismo Pablo en la carta a los Filipenses. Es más, te lo voy a leer para que sepas en dónde está. El capítulo 3, versículo 20 dice: En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, y estamos esperando que del cielo venga el Salvador y el Señor Jesucristo. En este pasaje y en el que te leí de Efesios, hay varias cosas importantes para saber que Dios se preocupa por los migrantes. Y de eso justamente es de lo que voy a hablar en este episodio. Primero, de nuestra identidad. Segundo, de cuál es la tierra que tenemos. Y tercero, cuáles son los derechos que nuestra ciudadanía celestial nos da. Cuando salimos de nuestro país, una de las primeras cosas que notamos es que con una breve conversación las demás personas pueden darse cuenta de que no somos el lugar.
nuestro acento es diferente. Y de hecho, hasta la forma de caminar, de mirar y de vestir pueden servir para que otras personas sepan que no somos del lugar y que por supuesto nos identifiquen como extranjeros. Y es en ese momento en que nuestra identidad cambia. Ya dejamos de ser ciudadanos para pasar a ser extranjeros. Dios sabe que este cambio nos afecta. Él conoce nuestros corazones. Sabe lo que nos costó dejar muchas cosas atrás y lo que nos cuesta adaptarnos al nuevo lugar, porque de una u otra forma siempre tenemos recordatorios de que no pertenecemos a ese lugar. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos dice, no importa en dónde estés, no eres extranjero, no eres migrante, eres ciudadano de mi reino. Dios nos da una identidad que no depende del mundo, ni de lo que vemos, sino de su autoridad y de lo que creemos. Cuando Dios nos dice que no somos extranjeros, es porque para Él somos parte de su pueblo, el Israel celestial, el que nació de la promesa que le hizo a Abraham. Como te decía hace unos minuticos, Abraham salió de su tierra y a él, Dios le prometió que su descendencia sería innumerable como las estrellas de los cielos. Y tú y yo formamos parte de esa descendencia. Pablo nos enseña en las cartas a los romanos y a los gálatas que cuando creemos en las promesas de Dios, es decir, cuando tenemos fe en lo que Dios dice, nos convertimos en descendientes de Abraham, porque aprendemos a vivir confiando en que Dios cumplirá lo que dijo que haría. Y en este caso, la promesa es que no somos extranjeros, sino ciudadanos del reino de los cielos. Y aquí es donde se mezcla la identidad con el segundo punto que te dije que quería conversar hoy, la tierra que tenemos. Para tener una ciudadanía tiene que existir una ciudad, y la ciudad del reino de Dios es la Jerusalén del cielo. En la carta a los Gálatas, Pablo dijo que la Jerusalén de arriba, es decir, la del cielo, es madre de todos, algo así como la madre patria. En donde nacimos determina muchas cosas en nuestra vida y nuestra personalidad, y por eso llamamos a nuestros países la madre patria. Pero Dios quiere que nuestra madre patria sea la Jerusalén del cielo. ¿Y por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, nacemos en esa tierra, en la tierra espiritual en la que Dios está. Recuerda que Dios es espíritu y nos llama a vivir por lo que existe en el espíritu, no por lo que vemos en la tierra. Por eso es que la Biblia dice que debemos vivir por fe, no por vista. Y cuando vivimos por fe podemos entender que aunque no veamos la ciudad de Jerusalén, creemos que existe y que somos sus ciudadanos. De hecho, Pablo dijo en la carta a los Gálatas, y esto está en el capítulo 3, versículo 28, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo, todos ustedes son uno solo. ¿Y por qué Pablo dijo que ya no importa ser judío o griego? Porque la nacionalidad no es lo que determina nuestra pertenencia al reino de los cielos ni nuestra identidad, sino el creer que somos parte del cuerpo de Jesús y del pueblo de Dios. Y como ese tema lo hablé en el episodio 33, no quiero repetirlo, pero sí te recomiendo que lo busques en tu plataforma favorita para que puedas entender mejor qué significa ser uno con Jesús. Y en el episodio 31, para que sepas qué fue lo que hizo Jesús para quitar esas barreras de la nacionalidad y hacernos un solo pueblo. Pero volviendo al punto de la ciudad, cuando decimos la frase del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, reconocemos que en el cielo hay una ciudad gobernada por Dios y que queremos que esa realidad espiritual sea una realidad terrenal. Cuando repetimos esta frase, quizás no lo pensamos con detenimiento, pero hoy quiero invitarte a hacerlo. El lugar de nuestra ciudadanía no es de este mundo, como tampoco nosotros lo somos, y eso tiene que cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos y por eso no importa en cuál país estés, ni si tuviste que dejar tu casa, ni nada más. Lo que importa es que creemos que Dios es nuestro Padre y que nos da acceso a su reino
y que no importa el lugar del que venimos, porque sabemos que tenemos algo que no cambia y que no desaparecerá jamás. Y eso es un lugar en la ciudad celestial. De hecho, Jesús dijo que Él se iba para prepararnos un lugar allí. Eso está en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, por si quieres buscarlo después. Pero el punto más importante es creer que Jesús resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, es decir, a la Jerusalén celestial, y es allí en donde nos está preparando un lugar para la eternidad. Jesús no está muerto ni está descansando. Jesús sigue trabajando para que tú y yo tengamos un lugar especial en donde Él está. Él le pidió a nuestro Padre que nos permitiera estar donde Él está. Y como no hay oración que Dios no haya contestado, no sé tú, pero yo creo que Jesús está preparando nuestro lugar en la Jerusalén celestial. Y yo me lo imagino que es así como cuando vives en otro país o en otra ciudad y le dices a tu familia o a tus amigos que vas a ir a pasar unos días con ellos. Me imagino que ellos comienzan a preparar el cuarto en donde vas a dormir, te preguntan qué quieres hacer o comer, o simplemente preparan tus platos favoritos y tratan de recibirte con todas aquellas cosas que te gustan. Y eso exactamente es lo que está haciendo Jesús en este momento. Él está preparando todo para cuando lleguemos a habitar la Jerusalén celestial. Y para mí lo más bonito es que tiene una aplicación inmediata y una aplicación futura. La aplicación futura tiene que ver con la segunda venida de Cristo y quizás es la que más fácil creemos porque a pesar de que no sabemos cuándo pasará, confiamos en que seremos transformados para vivir en la eternidad con nuestro Padre. Jesús prometió que volvería a buscarnos para llevarnos a donde Él está y por eso estamos esperando que se cumpla su promesa. No sabemos cuándo sucederá, pero por fe lo creemos. Pero el problema creo que viene con creer que hay una aplicación inmediata para la ciudadanía del cielo, porque muchas veces no lo vemos en nuestro día a día. Y la aplicación inmediata de Efesios 2:19 es creer que no somos extranjeros porque somos parte del reino de los cielos. ¿Y qué podemos pedirle a nuestro Padre que se manifieste en su poder y su gloria en el mismo lugar en el que estamos? Dios no conoce de fronteras ni de limitaciones impuestas por las leyes humanas y por eso puede intervenir en la situación en la que estás en este momento. Él quiere que sepas que cuando lo buscas y te propones firmemente escucharlo para hacer su voluntad, el reino de los cielos se manifestará y tus derechos como ciudadano del reino se harán respetar, porque Él es un Dios justo que está dispuesto a hacer lo necesario para defenderte. Por eso cuando dices, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, estás invitando a Dios a manifestarse en el lugar en el que estás. O en otras palabras, le estás diciendo, Papá Dios, aquí estoy en medio de esta dificultad y te pido que me digas qué hacer para que tu poder se manifieste y se haga lo que tú quieres hacer en mi vida y en mi situación. Y sé que esto puede darte un poco de miedo porque la incertidumbre nos asusta y cuando estamos en un momento de dificultad, por lo general, tenemos problemas para escuchar la dirección de Dios y creemos que se olvidó de nosotros. Y si eres migrante, posiblemente puedes pensar en 1001 ocasiones en las que has pensado que Dios se olvidó de ti, porque a mí me ha pasado. Pero, y aquí es donde viene la parte más importante, cuando estamos en esa situación de incertidumbre, de miedo a lo desconocido, y quizás estamos creyendo que Dios nos abandonó, nos toca recordarnos dos promesas preciosas. La primera es que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y esperanza. Y la segunda es que eres ciudadano del reino de los cielos y como tal tienes derechos que puedes utilizar. Que es el tercer y último punto del que quiero hablar hoy. El versículo 19 del capítulo 2 de la carta a los Efesios dice, por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ahora, no mañana, ni en un rato, ni en un año, ni nada por el estilo. Ahora tienes el mismo derecho que el pueblo santo de Dios y eres parte de la familia de Dios. Al ser ciudadano de la Jerusalén celestial tienes acceso a todas
absolutamente todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y quizás te cause ruido o encienda algunas alarmas en tu cerebro, porque muchas veces cuando hablamos o leemos sobre el pueblo de Israel, nos cuesta creer que somos parte de él, porque no tenemos ninguna conexión natural con ellos, o por lo menos a mí me pasaba. Pero cuando entendemos que nuestra conexión con Dios viene por ser parte de su familia, todo cambia. Y para hacerlo más claro, quiero leerte el versículo 16 del capítulo 3 de la carta a los Gálatas, que dice: ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular dice: y a tu descendencia, la cual es Cristo. Tú y yo estamos en Cristo y gracias a eso somos herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham y a su descendencia. Entonces, eso quiere decir que cuando leemos la Biblia, le podemos poner nuestro nombre a las promesas que están allí y creer que Dios nos lo prometió a nosotros. Pero ojo, aquí no se trata de agarrar versículos al azar o solo los que nos parecen bonitos, sino de escuchar la voz de Dios para lo que necesitamos en el momento específico. Cuando decimos, hágase tu voluntad, es porque queremos conocer esa voluntad. Y a veces, mi querida hermana o hermano, la voluntad de Dios es que hagamos algo que no nos gusta. En mi caso, a veces la voluntad de Dios ha sido que me quede callada y que crea que Él me defiende, y la promesa es que Él es mi escudo. En otros casos, la voluntad de Dios ha sido que diga algo y la promesa es que es Él quien pone palabras en mi boca. Mientras que en otros casos la promesa es que soy su hija y su heredera y como tal nada me faltará. La promesa de Dios depende de la situación que estás pasando y de tu relación con Él para que puedas escucharlo en tu momento de dificultad. Pero la promesa de hoy es que no eres extranjero. Dios no se olvidó de ti. Dios, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, te hizo ciudadano de su reino. Eres parte del pueblo de Dios, de su familia. Así que hoy no tienes que temer, sino que confiar. Y con esto quiero terminar este episodio, con una invitación a creer que Dios se preocupa por ti y a buscarlo para que Él te dé la promesa que necesitas para salir de la situación en la que estás. Yo hoy no sé cuál es la situación que estás pasando, pero de una cosa estoy segura. Dios te ama y te habla. Y por eso hoy quiero pedirle a Dios que su voz se haga tangible en tu vida. Que mientras le presentas tu problema, puedas escuchar su voz. Que te dé la promesa o la palabra que necesitas para solucionar el problema que estás enfrentando. Y le pido muy especialmente que te hable de la forma en que tú puedas entenderlo. Le pido al Espíritu Santo que cuando estés en medio de la dificultad, te recuerde que eres parte de la familia de Dios y que como tal tienes promesas que te ayudarán a salir victorioso de esa situación. Y ya solo me queda pedirte que le des me gusta a este episodio en la plataforma en la que lo estás viendo o escuchando y que lo compartas para que más personas conozcan las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Si quieres continuar la conversación, recuerda que estoy en Instagram y Facebook como Floreciendo MG de María Teresa Garrido y me puedes escribir por cualquiera de esas redes y con muchísimo cariño te contestaré. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.